Bueno, estábamos escuchando la cortina de A Dos Orillas con Silvia Visconti, que hoy no va a estar presente porque está paseando por Argentina, por Rosario, y creo que también se iba a ir a Córdoba. El sábado en Rosario con Silvia Visconti, con Marcelo Esteves Rivero, presentamos la pastoril Memoria de un Olvido en la ciudad de Rosario, una reunión hermosa, hermosa. Estaban todas las generaciones presentes y hubo, además de la película, un intercambio de ideas muy rico y muy afectuoso. Así que Silvia en Rosario y en Córdoba, y nosotros acá tenemos su palabra. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes a la audiencia de Todos los Fuegos. Bueno, Daniel, hoy les envío este espacio grabado porque estoy aprovechando a recorrer Rosario, esta ciudad que nos recibió en el Museo de la Memoria con tanta calidez, con la presentación del documental La Pastoril Memorias de un Olvido, en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido. Y bueno, en honor y agradecimiento a la calidez de la gente de Rosario, voy a compartir con ustedes y con la audiencia una historia de resistencia cultural que supongo que muchos de los oyentes no conocen. Personalmente, cuando me enteré de esta historia, pensé en la enorme cantidad de hechos de resistencia que desconocemos y en lo importante que es, en tiempos de tanto individualismo como los que vivimos, rescatar esas historias. Siempre cuento a los más jóvenes que en los años en que viví en Argentina, durante la última dictadura, los 1 de mayo, una conmemoración que acostumbraba a acompañar en Uruguay, íbamos a Ezeiza con mi familia y yo llevaba un mantel o un trapo rojo, y en medio del bosque, de los bosques de Ezeiza, cantaba la Internacional, y ese era un acto íntimo de resistencia. Alguna vez también un estudiante en mis clases contó que cada 26 de marzo, día del primer acto público del Frente Amplio, del tradicional Frente Amplio del 71, sus padres colgaban en una cuerda improvisada en el balcón de su casa una remera roja, una azul y una blanca, para formar de alguna manera esa bandera. Y bueno, estas historias pequeñas están cargadas de simbolismo, y así también está cargada de ese simbolismo la historia que voy a contarles, la historia del poeta Manco. Era otoño de 1981 en Rosario, y empezaban a resurgir tímidamente movimientos colectivos de oposición a la dictadura. Aparecían en esos días las primeras fisuras y en aquellos muros de silencio característicos del aparato represor. Un grupo de jóvenes del lugar comenzó a reunirse, organizarse y escribir poesías. Piensan que la poesía es, como decía el poeta Gabriel Celaya, un arma cargada de futuro, y se preguntan cómo usarla para resistir. Entonces, aquellos jóvenes que se preguntan seguramente también se contestan, llevándosela al pueblo. Y qué mejor lugar que llevarlas que a los muros. Eran jóvenes, creían en la libertad y el amor, y dan vida al poeta Manco, una leyenda joven de la literatura rosarina. Los que formaron parte del grupo cuentan su historia. Es tan difícil, dicen, como explicar el viento. Uno se queda detenido en sus consecuencias, en las sensaciones que provoca su paso, en los sonidos que surgen cuando atraviesa árboles y ventanas. Todavía, recuerda, faltaba mucho tiempo para que la gente le diera el empujón final a la dictadura, a esa dictadura sangrienta de la historia argentina. En ese contexto opresivo, un grupo de jóvenes, la mayoría sin militancia política, pero con un pasado común de activismo cultural, nos reunimos para generar un nuevo proyecto que no se limitara a la publicación de nuestros textos. Queríamos más. La idea
era despertar conciencias, y en ese ejercicio despertamos, nos unía la poesía, tanto como poetas o como lectores, pero también nos unía el deseo de más libertad. La maniobra es silenciosa. Uno sostiene el balde de pintura, el otro los pinceles. La noche de otoño apura mientras se escriben versos tan ansiosos como desprolijos sobre la fachada del comando en la esquina de Balcarce y Córdoba. Maldigo la poesía concebida como un lujo. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. La firma de Gabriel Zelaya se agrega precipitadamente y el grupo mira la pintada furtiva mientras se pierde con paso acelerado por la calle Balcarce. Los invito a escuchar esa poesía de Gabriel Zelaya. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. El grupo comenzó entonces a intervenir los espacios públicos con versos de poetas como Francisco Paco Urondo, Miguel Ángel Bustos, Juan Gelman, Felipe Aldana, entre otros. Eran amigos, eran amantes de la actividad literaria. Reinaldo Zietacase, Adolfo Cueto, Carlos Torrigiani, Patricia Busa y Óscar Bondás comienzan a reunirse en el Bar Savoy de San Martín y Santa Fe. Hacen de ese lugar un templo creativo y fundan la revista El Poeta Manco. Más adelante se sumarían Fernando Salvañá, Claudio Rodríguez, María Stoddart y Fernando Ramos. Varios de estos jóvenes participaban desde antes en publicaciones de sus respectivas facultades. Todos eran poetas. La poesía fue precisamente la generadora de un espíritu de grupo, de una fraternidad especial. La idea
fue organizarse y aprovechar los primeros síntomas de apertura de la dictadura, ocupar los resquicios y empezar a abrir espacios para el arte. Pero no cualquier arte, un arte contra el autoritarismo y en especial una poesía que horadara los silencios y el miedo. Aquellos años vieron nacer múltiples revistas alternativas. Las tradicionales revistas literarias eran escasas y hasta habían perdido vigencia. Los poetas que intentaban expresarse lo hacían a través de estas nuevas revistas subterráneas, pocas hojas, muchas mimeografiadas, con propuestas que recorrían el rock, la ecología, la historieta, la crítica cinematográfica. Yo tengo que confesarte, Daniel, que aún amarillean en mi biblioteca algunas de ellas, como Zul, Amaru, Nudos, El Lagrimal Trifurca, El Ornitorrinco y tantas otras. Y en ese andarivel nació el poeta Manco. La primera publicación comienza a circular en diciembre de 1981, realizada artesanalmente, precisamente a mimeógrafo. Con el tiempo, recién para una tercera edición llegaría la imprenta. Habían decidido publicar una revista solo con poemas. El poeta Manco se editó hasta mayo de 1984. En todas las publicaciones, el espacio alternaba poemas originales de los integrantes con versos de escritores clásicos e incluso, en la contratapa, incluían un espacio de poesía abierta que llamaba a participar de la revista con una invitación especial. Si nos busca, el Manco lo va a encontrar. En las distintas ediciones colaboraron en dicha sección Héctor Cecilia, Pablo Jaconcic, Billy Botti, Claudio Verón, Marisa Sensabella, Víctor Bertot, Claudio Rodríguez y Rodolfo Edwards, entre otros. El grupo se identificó con la acción poética y como tal organizó recitales en las plazas, pintó paredes, se destacó por sus acciones directas y su enfoque en la poesía como forma de expresión y denuncia en un contexto de represión política, dejando su huella en las paredes de la ciudad de Rosario. Recuerda a uno de los integrantes en una entrevista relativamente reciente: esa era nuestra manera de enfrentar a la dictadura desde la cultura. Las juventudes políticas, que también empezaron a pintar Lucha y Sebano, sus consignas partidarias, respetaban nuestras pintadas y por eso las marcas del poeta Manco perduraban. Los memoriosos recuerdan que, por ejemplo, en la esquina de Santa Fe y La Prida, convocaban a la reflexión unos versos de Paco Urondo. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta nos sirve y se corrompe. Sin cantancias puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. Libros y un pincel con pintura dejaron huellas poéticas por la ciudad, en las paredes de un baldío. A la mañana, esos muros hablaban con palabras de Gabriel Celaya, de Francisco Urondo, de Roberto Santoro, de Miguel Ángel Bustos, de Juan Gelman, de Ariel Canzani, de Raúl Gustavo Aguirre y del rosarino Felipe Aldana. El nombre de la revista era una metáfora, era la imagen de los cercenados. Al poeta le habían cortado las manos. Sin que sus creadores se lo hubieran propuesto al comienzo, la firma en las paredes creó la leyenda urbana de un poeta real de carne y hueso, un personaje bello y algo loco que con pintura dejaba sus mensajes de lucha y justicia en las paredes. En las reuniones de los sábados al mediodía, primero en el Savoy y luego en Achalay, en Sarmiento, entre Córdoba y Santa Fe, con sándwiches, vermú y poesía, se diseñaban las acciones. En este último lugar los encuentros se fueron haciendo más masivos e integraron a poetas de otros pueblos y artistas de otras disciplinas. Es allí donde surge la idea de realizar acciones colectivas en plazas, entre ellas la Pringles y la Montenegro. Es la época de la intendencia de facto de Alberto Natale, del Partido Demócrata Popular, sucesor del militar Augusto Félix Cristiani. Parte de la gestión municipal de esos años se centra en la organización de un ciclo de arte en las plazas. Como contracara y como respuesta de resistencia, el grupo se encarga de lanzar el suyo en forma paralela. En esos días,
toman las plazas, gritan poemas, se despliegan como todo un movimiento cultural. La actividad se finaliza pegando afiches en los que se lee: la municipalidad no puede llenar la plaza, el poeta manco sí. Otros grupos se suman en el mismo tiempo y ocupan con sus performances las plazas y los espacios públicos. Por ejemplo, el grupo Discepolín, también nacido a fines del 81. Las paredes seguían convocando con poesía, las pintadas firmadas por el poeta manco desafiaban silencios y la gente seguía creyendo que era una persona. Era muy divertido, recuerdan los protagonistas. Estábamos en una conversación y alguien preguntaba: ¿viste el poeta manco? Porque yo lo vi, es un hombre viejo. Y así se iba acrecentando el mito de que era una especie de mendigo que grafiteaba poemas. El grupo, por su parte, dejaba crecer el mito. Un poema de Jorge Pablo Jaconsic ilustra y rememora ese tiempo. Dice: estábamos locos de amor cuando, ebrios de libertad, cubríamos de poemas los tapiales y trepábamos a los colectivos para volantear nuestros panfletos de versos amorosos. Ni los tanques ni los patrulleros nos veían, así de transparentes éramos, pero de ninguna manera fuimos ni seríamos endebles, nos sabíamos invisibles de tan fuertes, porque conjurábamos nuestros demonios en la poesía de vivir a pesar del miedo. El poeta manco produce 5 ejemplares que se editan hasta mayo de 1984. La experiencia se funda en los márgenes y es tan fugaz como permanente. Fugaz porque 5 números parecen poco, permanente porque apostó y tomó las calles, generó un entramado urbano que unió política, belleza, cultura y resistencia. Tanto las revistas como las pintadas que inundaron la ciudad en tiempos tan oscuros rescataron la palabra, tan humana, tan necesaria. El primer editorial, con el título El poeta manco se confiesa, decía: el poeta manco, con su ovillo a cuestas, como imperecedera tortuga, aspira a un intento último, tejer una trama poética, urdidora de belleza, para mantenernos en el fuego. La quinta y última publicación, fechada en mayo de 1984, apenas unos meses después del retorno democrático, cerraría diciendo: el poeta manco no es solo una revista literaria. Es oportuno dejar esto aclarado. El manco es una suma de atrevimientos, una barca de insolencias navegando en un mar de medianía y vedetismos. En su barriga coexisten, además de poetas de diferentes estilos, dibujantes, músicos y actores, no por coincidencias literarias o políticas, sino porque practican idénticas actitudes frente a la vida, el magno intento de la autenticidad. Y es quizás a partir de ese intento de ser transparentes que el poeta manco ha salido a las plazas o se trepa a los ojos desprevenidos desde alguna pared de la ciudad. Y agregaba: es posible naufragio, no le atemoriza. Entiende definitivamente que, como escribiera el gran Marechal, la poesía es una manera de vivir, no una mera función de lanzar al mundo criaturas poéticas. Las paredes y las publicaciones habían compartido fragmentos de las obras de poetas, algunos extranjeros, otros locales. Del rosalino Felipe Aldana, una magnífica estrofa ilustraría la última edición de la revista. Cantamos todos a la orilla de la muerte, bebemos el vino del amor que da la vida a borbotones. La muerte debe estar preocupada. Es que los versos pueden ser armas poderosas, puños que echan flor, como canta Pablo Milanés en este tema que los invito a escuchar. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que
que busca en el monte amparo. Penas, ¿quién osa decir que tengo yo penas luego? Después del rayo y del fuego tendré tiempo de sufrir. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombres. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes y hay que subir los montes altos. Después veremos, alma, quién es, quién te me ha puesto al morir. Dicen que el poeta manco fue una idea de movimiento, un grupo literario, sí, pero más que eso. Una publicación de poesía, sí, pero también más que eso. Un puñado de voces contra el sistema autoritario, sí, pero más que eso. Quizás la solidaria Rosario, cuna del Che, madre del Pocho Leprati, de Liliana Delfino, de Mario Emilio Delfino, de Pedro Pablo Delgado, de Graciela Buceniche, y tantos otros compañeros, reencuentren la magia y los mancos vuelvan a tomar las calles. Quizá, una noche cualquiera, aquel poeta sin manos del mito reaparezca en alguna calle de Rosario para convocarnos a resistir y a crear un mundo donde la poesía tenga su lugar. Con esto me despido hasta el próximo lunes, con un abrazo para todos.